Excelente, gracias. Muy bien. Propósito, un para qué, habló Gianni. 15 años que venimos haciendo esto. La primera vez estaba, si no me acuerdo, Luis, que va a ser el próximo orador. Éramos 20 personas, se inició en Argentina, después se propagó en todos los demás países. 15 años. Y el foco es darle lugar a los profesionales a nivel académico, no vender nada, sino contribuir al cambio de mentalidad y al cambio de cultura organizacional. Ese es el objetivo principal. En tres vertientes: modelos de negocio disruptivos, tecnologías emergentes o innovadoras y liderazgo ejecutivo. Esos fueron los tres compromisos. Sin más, antes de presentarlo a Luis, si me pueden compartir el QR, para interactuar con los referentes, para hacerlo ágil, ahí hay un QR, si ustedes lo escanean, le va a aparecer una pantalla donde pueden hacer todas las preguntas. En particular, no solamente los oradores, sino los panelistas. Yo preparé 2 o 3 preguntas para los panelistas, pero si ustedes quieren contribuir con una pregunta más, me la pasan por ahí y en vivo y en directo yo las voy a tomar desde mi celular y las voy a incluir, ¿sí? Después les voy a volver a pasar si es que alguno no lo puedo escanear. Ahora, sin más, vamos a hablar de un tema. La primera presentación fuerte de contenido lo va a desarrollar Luis Pico, que es vicepresidente de ventas, Cluster Sur de Sirion, y el título es Los multiversos en el futuro de los negocios. Bienvenido, Luis, un fuerte aplauso. Gracias, Oscar. Te doy el control. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Gracias nuevamente por venir y participar en este fórum. Para mí es un gusto enorme poder compartir y la verdad que tengo sumo interés en que pueda resultarles muy beneficioso las charlas que tenemos. Tenemos varios paneles, así que me parece que el tema de por sí es apasionante y siempre digo que nosotros tuvimos la suerte de vivir en una época donde la tecnología, los negocios han evolucionado de un modo que realmente es fascinante, ¿no? Poder entender las nuevas tendencias, el impacto que tiene. Como venimos comentando, este es nuestro 15º foro y a lo largo de estos años hemos todos los años tratado de elegir temas que tengan mucho impacto en el mundo de los negocios, porque este foro está en esa intersección entre la tecnología y los negocios. Ese es el foco de este foro. Y realmente aprendimos mucho en estos 15 años. Un tema en relación a la tecnología que es muy útil para usarlo en el futuro es entender que todas estas tecnologías que irrumpen, que aparecen, tienen como una especie de ciclo, ¿sí? Un ciclo de vida. Muchas de ellas han tenido muchísimos años de investigación y desarrollo, muchas de ellas en ámbitos académicos, científicos, incluso militares, ¿sí? Esa es la primera fase. El tema que vamos a hablar hoy son más de 40 años de investigación. En algún momento de ese desarrollo se vislumbra la posibilidad de una nueva tecnología, ¿sí? Luego se le encuentra a esa tecnología una potencial aplicación en el mundo de los negocios, ¿sí? Y en ese punto, cuando una tecnología empieza a ser aplicable para poder ser aprovechada en el mundo de los negocios, se produce un fenómeno muy interesante que es como una especie de explosión, de Big Bang, donde se empiezan a desarrollar ecosistemas de empresas que invierten, que desarrollan aplicaciones, que desarrollan nuevos productos y servicios, ¿sí? Y a partir de ahí viene una última oleada, digamos, que es cuando se empiezan a desplegar grandes inversiones de capital para poder armar las infraestructuras de servicio que terminan haciendo que esas tecnologías sean aplicables, sean utilizables con un costo razonable, ¿sí? Ahí es donde esto pega de lleno en el mundo de los negocios, de las empresas. Y en la sociedad, obviamente, porque todas estas tecnologías han sido sumamente disruptivas. Otra cosa que aprendimos tiene que ver con esto, con el concepto de transformación digital, ¿sí? Que no es solo la tecnología aplicada a los negocios, sino que esto conlleva una transformación muy profunda de los procesos de negocio, de las líneas de revenues que generan las compañías, de los productos, servicios y experiencias de los clientes que se pueden crear a partir de estas tecnologías. Así que este es el combo en el que nos enfocamos y cuando este año buscamos, bueno, cuál es el tema de este año, la verdad que irrumpió con mucha claridad que había 2 temas que merecen toda la atención. Uno es justamente el concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Y el otro es el tema del metaverso. Y realmente no nos equivocamos con la elección porque cuando uno mira, por ejemplo,
el World Economic Forum, que es un ente que todos los años hace una especie de prospección de los temas centrales de la agenda del mundo, ¿sí? Y dentro de esa prospección identifican las tecnologías que ellos creen que van a tener mayor impacto. 4 de las tecnologías que identificó el World Economic Forum tienen que ver con inteligencia artificial y con metaverso, ¿sí? Gartner, todos ustedes conocen, una consultora de primer nivel que también hace este tipo de prospecciones. 3 de las 10 principales tendencias tienen que ver con la inteligencia artificial y con el metaverso. Así que bueno, ese es el tema de hoy. Por supuesto, es un tema enorme, digamos, vamos a ver, porque creo que de todas las oleadas tecnológicas que hemos analizado a lo largo de todos estos años, me parece que esta es una de las que más poder transformador tiene, ¿sí? Revisemos un poco el estatus, cómo llegó hasta acá. Como les decía, más de 40 años de desarrollo. Yo recuerdo haber estado en la universidad hace 40 años y haber escuchado hablar ahí de redes neuronales. Bien en el ámbito académico, se estaba trabajando en desarrollar este concepto, ¿sí? También es interesante entender que estos procesos a veces necesitan elementos que son los que realmente habilitan a que esa tecnología sea utilizable. En el caso de la inteligencia artificial, esto tiene que ver mucho con las unidades de procesamiento, las GPUs, ¿sí? Que son el corazón, el hardware que permite que una inteligencia artificial funcione. También un concepto bien estricto de computación que se llama parallel computing, que es la capacidad de procesar altísimos volúmenes de información simultáneamente en servidores y poder operar y lograr volúmenes de cálculo muy altos. Si no se hubieran desarrollado esas 2 tecnologías, todo el andamiaje teórico de la inteligencia artificial, de los algoritmos, hubiera existido, pero no hubiera podido haberse llevado a tener un producto, un servicio, una tecnología concreta aplicable. Y en este momento, lo vamos a ver más adelante, estamos en esta etapa que es interesantísima, que es esta explosión, ¿sí? Estamos en este momento viendo cómo la inteligencia artificial se está empezando a desarrollar en aplicaciones de las más variadas, ¿sí? Después vamos a ver un poco el impacto en los negocios. Y realmente es un momento maravilloso porque ya se empiezan a desplegar las inversiones para crear la infraestructura para que esto sea a su vez tecnología aplicable y con un costo razonable que haga que la aplicación de esta tecnología genere valor a las empresas. Así que ese es un poco el estatus actual. Como les decía, el tema es tan amplio, ¿sí?, que vamos a enfocarnos en algunos conceptos que creo que son muy relevantes. Me parece que son unas ideas fuerza que está bueno poder llevarse de acá. Y el primer concepto sería entender que cuando uno habla de ahí, no habla de una única tecnología, sino que es todo un conjunto de tecnologías, cada una de estas tecnologías en su propia grado, fase de desarrollo, con su propia línea de desarrollo distinta, con su propio campo de aplicación y con su propio ecosistema de empresas que están empujando esa tecnología y que están viendo y generando aplicaciones de esa tecnología, ¿sí? O sea que esto es como una especie de un cúmulo de tecnologías que se engloban todo dentro del mismo concepto. Para entender algunas cosas bien básicas, tenemos el concepto de, como les decía antes, de redes neuronales y de machine learning, ¿sí? Esta tecnología se basa en la idea de que uno puede tener un hardware, ¿sí?, que emula el funcionamiento de una neurona con sus sinapsis, ¿sí?, y que ese hardware puede ser entrenado a partir de un volumen de datos. Después vamos a ver cómo todo esto genera una cantidad de consecuencias. Y ese hardware empieza a generar outputs correctos para determinados inputs, ¿sí?, como consecuencia de ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Es un mecanismo súper disruptivo, ¿sí?, en el cual incluso hasta a veces no queda claro cómo la inteligencia artificial genera ese output, porque ese proceso es un proceso interno de ese sistema, ¿sí? Entonces son 2 líneas de trabajo, 2 tecnologías bien enfocadas en eso. Después tenemos lo que se llama Large Language Model, que es ChatGPT, ¿sí?
son inteligencias artificiales con su conjunto de algoritmos, de tecnología asociada, los famosos transformers, ¿sí? Que están especializadas en lograr una interacción en diálogo, como mostraba Gianni recién en el chat, en lenguaje natural, que uno tenga la sensación de poder estar manteniendo un diálogo casi humano, ¿sí? Y esa es la especificidad de esa inteligencia artificial, ¿sí? Como su nombre lo indica, para que esto sea posible, tiene que ser alimentada con una gran cantidad de datos para que pueda empezar a generar estas respuestas correctas. Después hay todo un cúmulo de tecnología que tienen que ver más con lo que es automatizaciones, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en un auto autónomo de conducción autónoma, necesita tener lo que es visión, generar un input a partir de una visión espacial, por así decirlo. Esa es toda una rama de la tecnología que se aplica muchísimo también en las ramas industriales. Todo lo que tiene que ver con robótica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con análisis predictivo de información, modelar una industria y poder operar con el modelo digital para hacer predicciones que sean válidas para el mundo físico. Es decir, enormes potencialidades de estas tecnologías, pero todas tecnologías súper específicas. Hay 2 o 3 temas que me parece interesante de esto destacar. Generative AI, que es esto donde la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar un contenido, normalmente gráfico, video, algún esquema tridimensional, utilizando un proceso cuasi creativo, es decir, a partir de un prompt, de una instrucción muy genérica, uno le cede el espacio de la creatividad a esa inteligencia artificial para que genere un output que responda a esa idea general que uno le da como input. Este es un campo que está en este momento explotando porque esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, después vamos a ver en estos entornos virtuales, en diseño, en generación de contenido, en la industria del entretenimiento, gaming, es decir, hay muchísimos campos para esta tecnología. Es una de las que está hoy más así, que genera un impacto mediático más alto. 2 temas más también que súper importante. Ahí aparece un concepto que es AI, que tiene que ver con la sigla de Trust, Risk and Security Management, que es que la inteligencia artificial abre toda una nueva problemática que tiene que ver con la ética, con los riesgos legales, con las consecuencias legales de una mala intervención de una inteligencia artificial, con la posibilidad de generar algún conflicto de copyright, de derechos de autor, porque si en el volumen de data que ingesta una inteligencia artificial hay información protegida por derechos de autor, eso puede generar. Entonces hay toda una rama que no es solo una rama, digamos, de cómo gobernar y cómo proceder con eso, sino también tecnológica. Les voy a poner un ejemplo que me pareció muy interesante. Si uno quiere entrenar una inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial, ¿sí? Temas de seguridad, por ejemplo, pero la base de información que se utiliza para entrenar esa inteligencia artificial es una base de información sensible, o sea, que tiene, digamos, que no puede ser expuesta. En el proceso de hacer la ingesta para alimentar la artificial hay un riesgo que esa información pueda filtrarse, ¿sí? Entonces hay tecnologías que se están desarrollando para poder hacer ese proceso sin riesgo, lo cual consiste en codificar esa información de un modo tal que sirva para el entrenamiento de la inteligencia artificial, pero que no exponga los datos sensibles, ¿eh? Fíjense la cantidad de situaciones nuevas que se abren, ¿no? Después vamos a ver que la inteligencia artificial no son infalibles, se pueden equivocar. ¿Y cuál es la consecuencia legal de un posible error de un dispositivo que está utilizando inteligencia artificial? Entonces, ese es todo otro campo que tiene enorme impacto en los negocios también, porque esto va a ser clave resolverlo y resolverlo adecuadamente. Y por último, refiriéndonos así al escenario tecnológico, el tema de los APIs y de los plugins. Sería la forma de poder utilizar de un modo sencillo un recurso de inteligencia artificial que por ahí está en la nube pública
y poder embeber ese motor, esa capacidad de la inteligencia artificial dentro de un desarrollo de una app o de un software y poder utilizar esa herramienta. Esto hace que esta tecnología hoy ya sea muy accesible, ¿sí? Utilizando estas interfaces. Entonces, primera idea, ¿qué nos toca a nosotros con esto? Bueno, creo que una buena decisión es tratar de entender este ecosistema de tecnologías, tratar de entender cuál va a ser su posible evolución, cuál va a ser su posible impacto en el negocio que a uno le toque gestionar, en el ámbito en que uno se desempeña, tratar de entender la posibilidad, la potencialidad y la posibilidad de aplicación. Creo que vamos a estar también ante una especie de brecha generacional. Gianni habló de eso, justamente de la evolución, de cómo se fueron articulando las distintas generaciones, ¿no? Con distinta experiencia. Yo no soy nativo digital, pero me digitalicé sobre la marcha, pero ahora va a venir una nueva generación que desde el vamos va a estar acostumbrada a interactuar con dispositivos con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces eso va a generar una especie de disrupción, que creo que es un tema que las empresas en los ámbitos académicos va a haber que gestionar en el mundo del trabajo. Y después, como tema así que también nos podemos llevar en esto, es saber que ya hoy hay muchas capacidades de inteligencia artificial disponibles en los teléfonos celulares, en las distintas aplicaciones, en las herramientas que tenemos en el ámbito corporativo. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de prestarle atención a lo que ya tenemos disponible y cómo es el mejor modo de utilizar y potenciar eso. Impacto. Acá es más fácil ir por la negativa que por la positiva, digamos. O sea, es más fácil decir, no me imagino que haya un área que no sea impactada que explicar todos los posibles áreas y aplicaciones donde va a generar impacto la inteligencia artificial. Yo le diría, todas las industrias, todas las áreas funcionales de las empresas que operan en las distintas industrias. Y en industria englobo gobierno, englobo los ámbitos académicos, todas las áreas, digamos, corporativas con alguna estructura corporativa van a ser todas impactadas porque la potencialidad de esta tecnología es altísima, ¿sí? Y ya en este momento ha empezado a generar disrupciones importantes, ¿sí? En la industria del diseño, por ejemplo, en la industria de la creación de contenidos. En el ámbito del trabajo, las herramientas que usamos habitualmente ya disponen elementos que permiten, por ejemplo, tener una videoconferencia con traducción simultánea, con la posibilidad de que haya una transcripción del contenido de la reunión, con la posibilidad incluso de que una inteligencia artificial establezca una minuta e identifique los pasos a seguir a partir de las cosas que se decidieron en esa reunión. Es decir, el impacto de esto es across de todas las funcionalidades que se puedan imaginar. Y, como les decía al principio, ya estamos en el momento en que se ha desarrollado un ecosistema de empresas y que están esto en permanente evolución. Por ejemplo, este es el mapa de solo las empresas que están en el campo del Generative AI para generar contenido para los mundos virtuales, para los metaversos. Ecosistema de empresas que utilizan el concepto del aprendizaje profundo para solucionar algunos problemas específicos, ¿sí? Aplicaciones de la inteligencia artificial al cross de los segmentos de industria. Fíjense, cada cosa que uno mira, hay iniciativas ya lanzadas y startups y compañías que empiezan a operar en esto. Así que bueno, el impacto va a ser realmente enorme y ya estamos en la fase en que está impactando. No estamos en la fase donde esto todavía sí. Ya hay muchas empresas del lado de los que adoptaron inteligencia artificial que están usando inteligencia artificial ya embebida en sus procesos de negocios, incluso nuevas formas de hacer negocio a partir de esta tecnología. Hay muchos ejemplos, Duolingo en el área de capacitación, todo lo que tiene que ver con traducción simultánea, generación de contenido en formato de texto, Slack, que es una red social corporativa, si se quiere, con todos los asistentes virtuales, Snapchat también.
Piensa en el caso de Snapchat, no es muy usado quizás en la región, pero por ejemplo en Estados Unidos es muy utilizado por jóvenes, adolescentes, niños, y ellos ya disponen en su celular de un asistente virtual al estilo de Siri, pero con una visión de interacción con este perfil. Entonces eso va a tener realmente mucho impacto en las cuestiones de cómo funciona la socialización, bueno, todo un campo enorme de impacto. El otro tema interesante que me pareció traer acá es hablar un poco de las limitaciones. ¿Por qué es importante conocer las limitaciones? Obviamente porque esto nos permite identificar mejor cuáles son los campos de aplicación adecuados para una inteligencia artificial, y entender las limitaciones nos permite tener una expectativa más razonable de lo que podemos hacer con ella. Por otro lado, está hoy vigente este debate del impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, ¿sí? Y yo creo que esto, a lo largo de los últimos 15 años, también lo hemos escuchado varias veces, que siempre aparece como un temor cuando irrumpe una nueva tecnología, que eso pueda afectar al mundo del trabajo, ¿sí? Y realmente va a afectar, ¿sí? Va a generar un impacto. Lo que hay que ver es cómo ese impacto logramos que tenga un saldo positivo, que sea algo beneficioso. Y en este caso creo que hay un concepto que tiene que ver con lo que en inglés es el human augmentation, digamos, la posibilidad de potenciar las capacidades humanas, porque justamente el ámbito donde fallan las inteligencias artificiales es cuando empiezan a entrar en terrenos donde las capacidades humanas son imbatibles, ¿sí? Por ejemplo, una inteligencia artificial no tiene una comprensión de cómo funciona el mundo, ¿sí? O sea, puede generar respuestas asertivas, pero sin saber por qué esa respuesta es asertiva, ¿sí? E incluso sin entender su propio razonamiento para lograr esa respuesta asertiva, ¿sí? Las inteligencias artificiales les cuesta interactuar con cuestiones que involucren la emoción, ¿sí? No tienen un registro de eso. Requieren, para poder funcionar adecuadamente, ingestar grandes volúmenes de información. Estos volúmenes de información pueden tener sesgos. Si esa data tiene sesgos, ese sesgo se transfiere a la inteligencia artificial, y entonces esa es una restricción y hay un cuidado que tener alrededor de eso. Y también uno tiene que tener la posibilidad de discernir si una respuesta que da una inteligencia artificial o una decisión que toma una inteligencia artificial es válida. O sea, podemos dudar de la veracidad de esa respuesta porque está claramente demostrado que puede haber errores, hay margen de errores, de hecho se lo llaman alucinaciones de la inteligencia artificial porque básicamente son respuestas que se condicen con un mundo no real. Y entonces, bueno, hay una cantidad de restricciones interesantes que hacen que uno tenga que enfocar mejor el ámbito de aplicación y entender cómo mitigar todas esas cuestiones. Así que la conclusión, yo creo que un poco lo que hoy se toma como una común visión en relación a este tema es que la inteligencia artificial va a tener un impacto altísimo, como decíamos, pero va a potenciar las capacidades humanas. Hay que mirarla como una herramienta o como una especie de copiloto que le va a permitir al humano gestionar con mejor recurso y mejor potencia una gran cantidad de tareas que de otro modo son muy arduas o llevan tiempo, lo que fuera, y seguramente va a irrumpir en donde haya mucha automaticidad, mucha tarea mecánica, va a irrumpir más fuerte, pero lo que hemos visto en todos estos procesos donde hay una tecnología que empuja al mercado laboral es un corrimiento y en general, por lo menos viene pasando hasta ahora, el balance es completamente positivo. Bueno, el otro tema es el tema del metaverso. El metaverso no es en sí una tecnología en sí misma, sino que es una construcción que utiliza unas tecnologías bien específicas
que básicamente el metaverso es un entorno virtual donde hay posibilidad de hacer distintas cosas. Uno puede jugar, uno puede comprar, vender, puede asistir a un evento cultural, puede aprender, utilizar un metaverso para un proceso de aprendizaje, una cantidad de entornos virtuales, incluso algunos con fines muy específicos, ¿sí? Como pueden ser en el área de recursos humanos para hacer onboarding de gente a una compañía, utilizar un ámbito virtual donde se realice ese proceso. Y básicamente hubieron, como en todas estas cosas, algunas tecnologías que son base, ¿sí? Quizás esto irrumpió un poco de la mano del gaming, ¿sí? Este universo, digamos, ficticio, donde uno tiene la posibilidad de jugar, de tener un rol, un personaje o lo que fuera, es quizás la tecnología de base que permitió construir este concepto de metaverso. Pero después también apareció la tecnología blockchain, que junto con los NFT permitieron crear activos digitales que pueden transaccionarse, comprarse y venderse dentro de ese universo virtual, dentro de ese entorno virtual, y entonces esto abrió una puerta enorme para que muchas empresas empiecen a pensar modelos de negocios basados en estos entornos virtuales con la posibilidad de comprar y vender dentro de esos entornos, ¿sí? Obviamente también la inteligencia artificial va a impactar mucho en esto porque gran parte del éxito de estos entornos virtuales va a tener que ver con la experiencia que uno tenga en esos entornos, con el realismo para algunas cosas o con la fantasía muy loca para otras, pero que sean experiencias vívidas muy fuertes. De hecho, estuve viendo el show que hizo Ariana Grande junto con Fortnite en un metaverso. Fue no el primero, pero fue quizás el más significativo por cantidad de audiencia. Y toda la estética es completamente distinta. No es llevar el formato del mundo real y tratar de insertarlo lo más realistamente posible en el metaverso, sino que es hacer una nueva estética, ¿no? Un nuevo formato muy emparentado con el tema de gaming, etcétera, pero terminó siendo un concierto de un artista con un formato artístico distinto. Entonces, la potencialidad de aplicación de estos universos virtuales, de estos entornos virtuales, para todos los campos, de vuelta enfocando en nuestro tema de negocio, es enorme. Entonces, haciendo un rápido wrap-up, y ahora enseguida les cuento cómo Sirion se inserta dentro de esto que estamos hablando. Entonces, un nuevo paradigma. Ya no estamos hablando solo de transformación digital, que era poner a los datos en el centro de la escena de los negocios y poner en valor la información, sino ya ahora utilizar esa información para hacer una empresa inteligente, una empresa que tenga incluso hasta capacidad de adaptarse de un modo inteligente con esta tecnología de inteligencia artificial. El tema generacional me parece súper relevante, cómo va a impactar esto en las nuevas generaciones y esa brecha que se va a armar ahí. El hecho de pensar a estas herramientas como algo que potencia nuestras capacidades humanas, ¿sí? Que el campo de aplicación es enorme y hay que enfocarse mucho en la parte de impacto en el cliente, ¿no? en el front de las operaciones, en la experiencia del cliente. Hay mucho para hacer ahí. Lo que les decía de poner en valor ya las capacidades que ya hoy están disponibles, empezar a poder aprender a sacarle provecho a esas herramientas. Lo de desarrollar los entornos virtuales como los metaversos como ámbitos nuevos de negocio, como ámbitos nuevos de interacción social, como ámbitos nuevos de, por ejemplo, aprendizaje, ¿sí? Tienen un poder enorme para eso. Y hay un último concepto que a mí me parece de los más disruptivos, todavía no está muy anclado en este proceso, pero es que de algún modo ChatGPT, supongo que muchos de ustedes habrán visto, porque causa bastante impacto, es capaz de generar código. Uno le puede dar una instrucción en lenguaje natural y ChatGPT genera el código para poder materializar esa orden o ese comando
en lenguaje natural. Entonces, lo que estamos viendo es el nacimiento de un nuevo lenguaje de programación en lenguaje natural. O sea, esta generación nativa en un entorno de inteligencia artificial va a estar acostumbrada a darle comandos a estos automatismos y programarlos para su propio beneficio, para su propia necesidad. Esto es disruptivo al cuadrado, ¿eh? O sea, creo que es una de las cosas más interesantes que van a estar pasando. Bueno, y todo esto que hablamos, y yo les decía al principio, gran parte de la posibilidad de que la inteligencia artificial tenga esta posibilidad de ser algo material, es que se desarrollaron los hardware, ¿sí?, para que eso sea posible. Yo siempre digo, cuando hablábamos 10 años atrás de la nube, yo me acuerdo de haber dicho, bueno, pero la nube no está en la nube, la nube son un conjunto de data centers, de edificios con cables conectados que consumen energía, que existen, que son reales. Bueno, acá aplica lo mismo. Todo este ecosistema de empresas que tienen estos volúmenes de información para hacer los procesos de machine learning, todas las empresas que desarrollan aplicaciones, todo eso reside en, eventualmente, servidores específicos para eso, ¿sí?, contra los cuales nos queremos conectar, porque para poder hacer uso de eso necesitamos conectividad de mucha capacidad y de mucha calidad. Incluso aparece un concepto, una demanda nueva, que esto es bastante reciente digo, los últimos 3, 4, 5 años nosotros lo venimos observando en nuestro negocio, que es el tema de la latencia, para que las experiencias sean vívidas, para que un juego que involucre una realidad virtual sea vívido, tiene que tener una muy baja latencia para tener una muy buena experiencia inmediata de lo que uno hace, que eso se refleje en el entorno virtual. Y ahí entramos nosotros. Este es el modo en el que nosotros como compañía nos insertamos en esto, pues justamente lo que estamos haciendo nosotros es desplegar la infraestructura de data center, de redes de fibra, y con un formato, digamos, de borde, o sea, de acercar esas capacidades a los sitios donde se consumen y de generar dentro de nuestro data center estos ecosistemas de empresas que están intercambiando información, contenido, procesamiento entre sí. ¿Sí? Esto es lo que hace que todo este andamiaje de todas estas aplicaciones sea posible. Así que en eso estamos y todos los años, digamos, también nuestra oferta de servicio va evolucionando siguiendo estas necesidades, estos requerimientos. Simplemente hoy para mostrarle dos cuestiones que son interesantes. Una tiene que ver con el Bare Metal Cloud, que es básicamente el modo en que alguien que necesita procesamiento en la nube, digamos, lo puede tener en el borde, ¿sí?, en el edge, en un formato de servidor físico as a service, ¿sí? O sea, la posibilidad de que nosotros tengamos disponible para alguien que necesite un servidor en un formato as a service, obviamente con toda la tecnología asociada que implica la posibilidad de configurar, monitorear, optimizar el uso, hacer un crecimiento para absorber la demanda, es decir, bueno, toda una cuestión de servicio que hace que eso sea muy efectivo para estas necesidades. Esto lo estamos ya desplegando, ya se empezó y va a continuar desplegándose en nuestros data centers de Latinoamérica. Y el otro tema que también hubo es una evolución de las redes, de lo que era el concepto de las redes privadas, digamos, que cada empresa desarrollaba para cubrir sus necesidades de comunicación. Hoy eso explotó y hay como un cambio en la topología de las redes porque se necesitan acceso a los clouds, se utiliza en muchos casos Internet público para generar la conectividad, porque hubieron o aparecieron enormes desafíos de seguridad nuevos que antes no estaban. Y lo que estamos observando es que eso confluye a un concepto de servicio que es el SASE, el Secure Access Service Edge, que es básicamente integrar en un port de comunicaciones la conectividad, pero también estos servicios de seguridad que empiezan a requerirse porque tienen que ver con entornos web, con entornos web, sí, con entornos cloud. Es decir, hay toda una problemática de seguridad nueva que la idea es que hoy eso esté como embebido
en los servicios de red. La seguridad embebida en el servicio de red. También estamos empezando a desplegar esta infraestructura, este concepto que involucra una infraestructura en la región. Como comentó Facundo al principio, también estamos con el despliegue de data center nuevas, son inversiones muy fuertes y que están en línea con esto que veíamos, ¿no? La demanda de potencia que van a generar todas estas tecnologías superan, digamos, las capacidades actuales y esta es una nueva generación de data center. Ya está iniciado el proceso para construir las data centers acá en Perú y también en Chile, que es una generación, un orden de magnitud más grande de los que veníamos haciendo y también ya con incluido toda esta cuestión, toda esta problemática del tema del consumo eficiente de energía, de ser data centers que se puedan certificar para garantizar el bajo impacto ambiental que hoy es una norma importantísima para cumplir. Y creo que el atributo central de lo que nosotros estamos haciendo con toda esta infraestructura es poder lograr tener un sistema de conectividad más de data center cuyo principal atributo es la interconectividad, la baja latencia, la posibilidad. Nosotros nos definimos como data center carrier neutral, esto significa que queremos estar conectados con todos los carriers, queremos estar conectados con todos los data centers. Hoy tenemos un nivel de conectividad altísimo ya en la región, con todas las clouds, por ejemplo, y este me parece que es el principal atributo en términos de lo que es nuestra oferta. Así que ya, cerrando. Nosotros tenemos una misión, que la verdad que todos los que trabajamos en Sirio estamos muy comprometidos con esa misión, porque estamos muy motivados y creemos que refleja muy bien lo que nosotros aspiramos como contribución desde nuestro lugar de trabajo. Nuestra misión es promover el desarrollo de Latinoamérica a partir de la tecnología y con esto que le acabo de contar, con estas inversiones que estamos haciendo, estamos convencidos que estamos cumpliendo muy bien esta misión. Así que eso era todo. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias. Perfecto. Bueno, mientras van acomodando las sillas para el próximo panel, les pido si pueden poner un QR, un primer regalo, a ver qué aparece ahí. Hay algunos de los que llegaron temprano ya se lo bajaron. La palabra clave es, cuando bajan hay un link, dice comprar ahora, no paguen nada, es gratis. Hay un botoncito chiquito, se corre, ¿no? Perfecto. Un botoncito chiquito dice cargar el código y el código es Sirion, en mayúscula 23, y se lo bajan. Así como habló Facundo, Gianni y demás, este paper tiene como 50 páginas y habla de un para qué, el sentido del cambio. Hay un montón de cosas que van a suceder de acá a 5 años, que están como anticipadas en todo el entorno de lo que es el desarrollo del software, el low code, el no code, que requieren un cambio de paradigma en los equipos de trabajo. Y ahí cuenta, por ahí como un estilo de fantasía, lo que es Matrix. Los que vieron la película Matrix. Todos son jóvenes, por ahí no lo vieron. ¿Alguien no lo vio Matrix? ¿Alguien no la vio? Ok. Si no la mira, está en Netflix o en uno de esos. Bueno, ahora sí.